También con un hombre, pues ya ven ustedes, no sé si atlético estupendo, desde luego, Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, que está con nosotros un poquito averiado. Señor Lara, buenos días. Buenos días. Está usted con un herpes rebelde. Bueno, sí, está como la crisis. Los políticos también lloran Que algunos en llaman estos que es una casos. estafa, pero esto es una estafa al cuerpo humano. Le estamos dando mucha caña. El herpes, la y estafa finalmente al el cuerpo humano humano. se defiende y dice, pues mira, no me puedes castigar tanto, y al final doy mi respuesta. Bueno, herpes aparte. Por lo que le he podido escuchar a usted en las últimas horas, la petición que ha hecho el ministro de Economía ayer, la petición formal de la ayuda a nuestros bancos, le ha parecido una cosa bastante inconsistente. No, más que inconsistente es que ha sido una petición sin conocer los detalles de esa petición. No conocemos qué tipo de interés se va a tener, no conocemos la cifra que finalmente se va a dar, aunque es en la carta del señor de Guindos lo que dice es que que pongan a disposición del Gobierno de España para el rescate de la banca hasta 100.000 millones de euros, aunque las agencias que han estado haciendo la auditoría lo que han dicho es que el tope máximo estaría en torno a los 62.000 millones de euros. No sabemos cuáles son los plazos, no sabemos si va a haber periodos de carencia. Es decir, todo eso no lo sabemos. Sí sabemos una cosa, que el crédito viene para tapar los agujeros de la banca y que viene para convertirlo en deuda pública, es decir, que la herencia que dicen que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos va a ser los miles de millones de euros más que se piden en este momento a Bruselas para tapar los agujeros de una política nefasta que se ha seguido por las entidades financieras en nuestro país, consentidas, como alguien decía antes, además, por los poderes políticos y por los supervisores. No sabemos tampoco qué entidades son exactamente las que van a recibir ese dinero, ni en qué cantidades, cómo se va a repartir. Pero lo que sí tenemos claro, señor Lara, es que la mayor parte de las entidades que van a necesitar ese rescate son cajas. Es decir, un modelo de banco público que es por el que ustedes llevan apostando toda la vida como modelo. La Caja no es un modelo público, es un modelo que tiene una participación de distintos sectores, pero no es exactamente un modelo público. Tiene participación en los órganos de los impositores, tiene de las propias comunidades autónomas, tiene de los ayuntamientos, tiene también representantes de los empresarios. Es decir, es un modelo donde es un modelo social que tiene una finalidad social, o la tenía, al menos era el objetivo que tenía, y finalmente lo que han hecho es que han trabajado pues con unos criterios absolutamente bancarios, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, Han trabajado a jugar la especulación financiera. El mea culpa también, quiero decir. Se está diciendo ahora, y lo están diciendo muchos expertos, es que no se puede dejar algo tan serio como un banco en manos de unos consejos de administración que estaban formados por personas que no tenían absolutamente ninguna idea de cómo funciona esto. Políticos, sindicalistas, representantes empresariales, etcétera, etcétera. Esto, ustedes reconocen, los propios partidos políticos, que ha sido un fracaso de ustedes también esto de las cajas. Vamos a ver, yo creo que meterlos a todos en el mismo saco no parece que sea lo más correcto. La representación de partidos políticos que han tenido mayorías en las entidades de ahorro, en la parte que tiene que ver con la representación partidaria, en este caso, por las distintas vías, han sido el Partido Popular y el Partido Socialista los que han tenido las hegemonías en las propias entidades, en los consejos. ¿De acuerdo? A partir de ahí, que nosotros tengamos algún representante muy significado en alguna de las entidades, no significa que seamos copartícipes de todo el proceso, ¿no? Digo, de todo el proceso en todas las entidades. Las entidades lo que han tenido es que han jugado a lo que han jugado muchos bancos. Los bancos también son responsables del agujero. De cada 3 euros de agujero que hay en las cuentas de las entidades financieras en España, una es de los bancos, 2 es de las cajas. Digo, por situar el problema. Ha habido quiebras importantes como la Lehman Brothers, que no ha estado dirigida por políticos y que quebraron, ¿vale? Lo digo en cuanto a la gestión. Aquí el problema de fondo es el modelo. Y el modelo es que ha sido un modelo especulativo, y han jugado a especular, a incrementar esa burbuja inmobiliaria tan impresionante de la última década, y a partir de ahí, como se ha jugado a especular, finalmente se ha perdido, ¿de acuerdo? Han creado un agujero impresionante, y ese agujero ahora pretenden que lo asumamos el conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Responsabilidades políticas, y responsabilidades de ejecutivos, y responsabilidades gubernamentales, y responsabilidades del Banco de España, de la CNMV. Es decir, lo que nosotros hemos dicho, aquí hay responsables. ¿Por qué?
porque las entidades financieras han estado buscando crédito también en el exterior cuando se agotaban las fuentes que tenían en los propios depósitos y en los propios recursos que tenían aquí, y también en el exterior han metido un río de dinero para jugar esa política especulativa de incorporar recursos al ladrillo, de incorporarlo en autopistas que no son necesarias, de incorporarlo en aeropuertos que no son necesarias, es decir, lo que hemos llamado esa despilfarro de recurso público que se ha dado en torno al cemento, ¿no? Pero todos han sido corresponsables. Y lo que nosotros hemos pedido es que por qué los órganos supervisores, primero se ha alimentado desde los grupos políticos, porque esto se ha hecho por los gobiernos del PP y por los gobiernos del Partido Socialista. ¿Qué ha hecho el Banco de España, que tenía la función de supervisar, de controlar, de vigilar que las entidades de ahorros y que las entidades financieras en general cumplieran y no dieran créditos con un nivel de riesgo temerario? No han vigilado. No han vigilado los de la CNMV con las participaciones preferentes. Los gobiernos han consentido, y lo que nosotros hemos hecho es lo que entendemos que hay que hacer ante la mayor estafa que se ha producido en la sociedad española desde la transición democrática. Hemos pedido una comisión de investigación en el Parlamento para que se sienten todos, y cuando digo todos, y caiga quien caiga. Sencillamente el Partido Popular ha considerado que no había que investigar y nos ha votado en contra de la comisión de investigación. Pero investigar para conocer las responsabilidades y finalmente las que puedan ser penales, pues que vayan a los órganos correspondientes para que cada uno pague y apechugue con las propias consecuencias, que se han derivado de lo que ha sido su actitud de negligencia por activa o por pasiva en todas las entidades de ahorro. Supongo que mis compañeros abundarán luego en el tema económico, que sin duda alguna el tema del momento. Todo el mundo quiere saber qué es lo que va a pasar con nuestra economía, pero hay otras cuestiones que me gustaría tocar con usted. Por ejemplo, ha sido usted personalmente muy crítico con el gobierno en el conflicto de los mineros que estamos viendo estos últimos días. Sin embargo, no le hemos escuchado condenar la violencia desaforada de algunos de los manifestantes que llegaron, recordemos, incluso a lanzar cohetes para derribar helicópteros de la Guardia Civil. ¿Yo no le he oído a usted esa condena? Yo no soy, vamos a ver, las noticias, yo no las he visto, no las he conocido por lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Hay una situación de dureza, hay una situación de una confrontación muy fuerte que se está produciendo, porque surge, y no hay que olvidarlo, que no es que obedece a una política determinada de un gobierno que decide, de alguna manera, recortar en no sé qué tipo de inversión, ¿no? Es que estamos hablando de un derecho que les han quitado a los mineros directamente, porque es un plan, el plan 2006-2012 es el que está establecido por los gobiernos anteriores, que está avalado por la Unión Europea, que está formándose parte de todo ese acuerdo que tiene el plan Miner, y que en el año 2012 el Gobierno, en el decreto del 30 de diciembre, decide pegar un tajo y quitar una cantidad muy importante, el 63% en concreto de los recursos que necesitan las comarcas mineras, y que está pactado, negociado, firmado, sellado, y a la gente hay que darle seguridad jurídica. Lo que no puede un gobierno llegar de la noche a la mañana, y además un gobierno que nos dice que no hay ningún problema para salvar a los bancos y poder poner encima de la mesa 100.000 millones de euros, que además asumimos la deuda del conjunto de ciudadanos, y sí hay un problema para resolver 300 o 400 millones de euros que están comprometidos por el Estado y que tenía que haber cumplido. Y no puede un gobierno, que además no lo lleva en el programa electoral, porque el PP se fue allí a las zonas mineras a decirle a la gente que le votaran porque ellos estaban por salvar, por mantener el sector de la minería. Y ahora no se puede venir de la noche a la mañana, pegarles un tajo de ese tipo y condenar a la desaparición física de la gente que vive en aquellas zonas, que se tengan que marchar a otras zonas, y a condenar unas comarcas a la miseria más absoluta. Por tanto, está habiendo una reacción ciudadana y podrán haber algún exceso en algún momento determinado, pero lo que tenemos que ver es quién está provocando esa situación. Porque, desde luego, yo me imagino que los mineros, no me imagino, estoy convencido, donde hoy estarían mejor sería con tranquilidad, con seguridad y ganándose en pan en un trabajo que, por cierto, es de los más duros que hay en la sociedad española. Por tanto, no se trata de justificar, pero lo que tenemos que buscar es la raíz del problema, no ir a buscar después las consecuencias que está generando. Los mineros vienen a Madrid, vienen hoy, están en el 5.º día de marcha, llegarán a Madrid el día 10. Yo espero, nosotros vamos a hacer una pregunta al Gobierno en el Parlamento mañana, y le vamos a preguntar al ministro Soria ¿qué va a hacer? Si va a tomar alguna medida, porque no es creíble, repito y vuelvo al argumento anterior, no es concebible, la sociedad española no puede entender
que para tapar el agujero que han creado unos cuantos especuladores en este país sí hay dinero y no hay dinero para resolver el problema de la gente, repito, compromisos del Estado. Sigo, del señor gobierno. Lara, sin escucharle condenar los actos vandálicos de los mineros. No, pero es que yo lo que digo, si hay algún exceso, está siendo como consecuencia del mayor acto vandálico. O sea, que lo justifica usted. No, no es eso. Lo que estoy diciendo es que el mayor acto vandálico es intentar dejar a miles de familias en la miseria. ¿Usted qué haría? Yo le pregunto, si a usted la dejan mañana en la calle y le quitan toda la esperanza de vida, ¿usted qué haría? ¿Cómo se movería? Y no estoy justificando violencia. Lo que estoy diciendo es quién está generando. En todo caso, si se produce violencia, que hasta ahora lo que hemos visto, llamarle violencia y plantear que hay una especie de guerra de batalla campal, pues hombre, señor no es Lara, eso. que hemos visto Hay cómo acciones, tiran, están haciendo cortes de carretera, Afganistán, están tirando cohetes contra la Guardia Civil y los helicópteros. Yo lo que espero es que no haya ninguna desgracia, digo desgracia humana, pero repito, vamos a no poner el acento en las consecuencias, sino en el origen y en la causa. Resolvamos la causa y resolveremos el conflicto con la gente. Y repito, no lo estoy justificando porque yo creo en la acción masiva y pacífica de la gente, y además yo espero que los mineros tengan un respaldo muy alto de la sociedad española para que consigamos de alguna manera vencer la resistencia del gobierno y hacerle que entre en la senda del sentido común. Si vamos al origen de la cuestión, y quiero dejar ya este tema de la minería, pero sí hay una cuestión que a mí por lo menos me provoca una cierta curiosidad. ¿Cómo es posible que un partido que aboga por las energías limpias, por las energías alternativas, que ha hecho de lo verde parte de su bandera, sale ahora a la calle dispuesto a defender a capa y espada una fuente de energía que es contaminante, que es sucia, que es cara, que no es ni muchísimo menos lo mejor a lo que podemos aspirar? ¿No tienen ustedes una especie de esquizofrenia en ese sentido? No, es que la política tiene contradicciones, pero la gente tiene que comer. Lo primero es que la gente tiene que comer y la gente tiene que vivir. Y cuando se quiere quitar una alternativa, una iniciativa, porque es contaminante, hay que dar propuestas alternativas concretas. Lo que no se puede es tomar una decisión de ir contra el sector de la minería y al mismo tiempo estar quitando las energías renovables en España. Eso no es compatible. Por tanto, aquí hay que jugar con coherencia. Y los gobiernos, los que tienen el poder en las manos de decidir, que se lo hemos dado a los ciudadanos, para que tomen decisiones, lo que no pueden es dejar a la gente a la calle sin alternativas. Y hay que resolver los conflictos que a veces se producen entre el movimiento obrero, entre la necesidad de la gente de trabajar, comer, que es lo fundamental para el ser humano, y las contradicciones que aparecen en este mundo globalizado, en este mundo de calentamiento del planeta y los problemas que tenemos relacionados con todo el tema del cambio climático y el ataque que se está perpetrando a la naturaleza. Por eso nosotros lo que estamos defendiendo es que hay que buscar alternativas de vías limpias, de energías alternativas a las existentes, pero a la gente no se la puede dejar en la calle, repito, sin darle alternativa. Esa es la responsabilidad de los gobiernos, del que sea, del que estuvo, del que está o de los que puedan venir. Y por tanto, en el sector de la minería en España, si finalmente deciden que el sector de la minería no va a ser ya ni en el futuro un sector estratégico para la economía, que algunos tenemos una duda razonable, bueno, trabajemos en la línea de buscar alternativas, incluso dentro de resolver los problemas de contaminación que está generando la propia extracción de hulla y la propia transformación que están haciendo en este caso. ¿Qué le parece el ofrecimiento que ha hecho Julio Anguita de liderar y coordinar a todos los movimientos de indignados? Vamos a ver, Julio Anguita lo que ha hecho es una reflexión intelectual, política. Julio es un valor importantísimo en la izquierda española. Un valor... Ha hecho una reflexión, perdón usted que le interrumpa, y una arenga, que le hemos escuchado, esto no es que lo ha hecho él mismo. Ha hecho una reflexión. Julio Anguita lo que llega es una reflexión en su línea de pensamiento, define que él es un hombre de organización política, que milita en el PC, que milita en Izquierda Unida, pero hace una reflexión. Y él intenta dirigirse a un sector que no ve en los partidos políticos. No lo ve, por supuesto, en el bipartidismo, es obvio. Hay un clamor popular contra las políticas bipartidistas, las políticas neoliberales, y si miramos las encuestas del CIS, vemos cuál es el grado de desconfianza que están teniendo los dos grandes partidos que han gobernado los destinos de este país. En general, señor Lara. No, pero los dos grandes partidos, miremos el nivel de descrédito del señor Rubalcaba y el nivel de descrédito del señor Rajoy. Y uno es presidente del gobierno y el otro es el secretario general del primer partido de la oposición, ¿no? A partir de ahí, buscando esos datos encontramos el problema de fondo, pero encontramos también que el 15M en concreto, ¿no? Pues ha visualizado su ofensiva y su crítica contra los dos grandes partidos porque los responsabiliza de unas políticas neoliberales que emanan de la propia Unión Europea, que emanan del consenso de Washington, que emanan del Tratado de Maastricht, en fin, que esto tiene historia, hay un modelo determinado
que es el modelo que en este momento se está cuestionando. Y Julio lo que viene a plantear es que hay una serie de gente que no se encaja en los partidos porque se ha hecho una campaña muy importante también frente a los partidos políticos, y esto, independientemente de la responsabilidad que cada uno tiene en función de la realidad, del poder, del grado de poder que ha tenido en este país, atacar sin más a los partidos políticos como tal, eso es tremendamente peligroso, porque después de eso viene una cosa que ya algunos no queremos ni mencionar porque la conocemos perfectamente. A partir de ahí, Julio hace una reflexión a la gente que está desencantada de los partidos, intenta lanzar una idea, un manifiesto, donde viene a plantear que hay que generar un gran movimiento alternativo en el conjunto de la izquierda, una especie de gran frente para combatir las políticas actuales, las políticas neoliberales. Y en los 10 puntos del manifiesto, pues son 10 puntos que están en el programa de Izquierda Unida y que además la mayoría de sus puntos también están, por ejemplo, en las propuestas del 15M. Por tanto, Julio lo que hace es una aportación intelectual en este tiempo de la historia que bienvenida sea, porque va a ayudar sin ninguna duda a contribuir en lo que tenemos que conseguir, y es crear un gran frente a las políticas neoliberales para intentar ir a una sociedad diferente. Un minuto cada uno para la pregunta y para la respuesta. Todo eso, señor Lara, le voy a pedir que sea usted un poquito más breve para que nos dé tiempo a todos. José Manuel. Señor Lara, muchas de las reflexiones que estaba haciendo son conflictos, hablamos de conflictos. Esos conflictos tienen mucho que ver, en mi opinión, con una situación del euro. Es decir, todo esto lo estamos haciendo en principio para salvar al euro, que se supone el proyecto común europeo. ¿Hasta qué punto usted cree que una sociedad, en este caso la nuestra, la española, tiene que sacrificar en beneficio de salvar esa moneda única? ¿Dónde empieza a entrar en conflicto esas contradicciones políticas que usted hacía referencia en relación a lo que es las necesidades vitales de las personas? ¿Dónde está ese punto, entiende usted, donde la sociedad española debe decir hasta aquí, a partir de aquí el euro no nos interesa? ¿Tienen ustedes un criterio al respecto? Nosotros no hemos teorizado todavía si salir o no salir del euro, aunque alguna gente imputa. Por ejemplo, a Syriza le imputaban que quería salir del euro. No era verdad. Syriza lo que estaba diciendo es que quería renegociar las condiciones del memorándum. No era cierto. Lo que pasa es que se manipularon lo que era el concepto que tenían. Nosotros creemos que si salvar al euro no se salva a las personas, mala cosa estamos haciendo. Porque primero hay que salvar a las personas. Y el euro formaría parte, teóricamente, de salvar a las personas. Porque cuando se plantean, entramos dentro de la zona euro, en España hay que echar un poquito marcha atrás a la memoria histórica, y nosotros hemos tenido, desde que entramos en la Unión Europea, un proceso de convergencia de los países más empobrecidos con los países más ricos importante, que ha funcionado en función de los acuerdos que había a nivel de la Unión Europea. Pero a partir de la entrada del euro, no es verdad que se ha producido un acercamiento de convergencias entre países más pobres y más ricos, entre sectores sociales más pobres y más ricos. Se han agudizado las condiciones de pobreza en muchos casos y se ha hecho un norte más rico y se ha hecho un sur más pobre, hasta el punto de que nos llaman los PIGS a los países que estamos en la zona del Mediterráneo. Bueno, lo que hay que reflexionar es cuál es la arquitectura que han montado en la Unión Europea y si realmente se están cumpliendo con las condiciones que pueden hacer posible que en lugar de tener 25 millones de parados como se tiene en la Unión Europea, caminemos hacia el paro cero. Pero una reflexión muy rápida. Nosotros no tenemos en cuestión, en este momento no hemos teorizado el debate sobre el euro sí o euro no. Ahora sí tenemos claro que se tienen que cambiar las condiciones de la Unión Europea, que el poder político tiene que estar por encima del poder financiero especulativo y que tiene que estar por encima de intereses especulativos en ese sentido. Y concluyo con un dato. Es razonable que el Banco Central Europeo no pueda comprar deuda a los países y sí le pueda dar dinero a la banca al 1% para que la banca compre a la vez y especule deuda soberana en los países, pero al mismo tiempo, la otra contradicción, ¿por qué no le puede dar dinero la Unión Europea directamente a los bancos y tiene que pedir la garantía del Estado para que avalemos entre todos la garantía de dar dinero a los bancos? Son contradicciones profundas que cuando pones a investigarlas, yo creo que llegamos a las conclusiones de qué es lo que está pasando en la zona euro y por qué. Pero muy brevemente, porque me queda Dani todavía y nada, vamos, nos van a muy breve. asesinar. ¿Usted cree que hay que sacar a todos los políticos de los consejos de administración? Izquierda Unida sacaría a los políticos de las instituciones bancarias, por ejemplo. Brevemente, señor Lara. Yo creo que en los consejos lo que nosotros estamos defendiendo la banca pública. Lo que estamos defendiendo ahora es que cuando se pone dinero público, suyo y mío y de todos los españoles, se pone dinero en entidades de ahorros, en entidades financieras, para rescatarlas, para tapar agujeros, tiene que haber políticos. Hay que ponerlo para entrar y quedarse el Estado definitivamente, porque es el Estado el que tiene que ser garante de la seguridad de los impositores y de la gente que está ahí. Por tanto, el Estado que se quede. Nosotros planteamos nacionalización en este sentido y planteamos además que si son nuestras la mayoría de las participaciones que tenemos en las entidades y del Estado, no se puede echar a la gente de su casa
hay que parar los desahucios de manera radical y sustituir las hipotecas por un crédito, un alquiler moderado para que la gente pueda vivir. Consejos, sí, ¿no? Y el problema no es de los políticos en los consejos, el problema es de modelo. Porque si en este país, y me permites medio minuto, si en este país, en lugar de no intervenir en la política de la vivienda y haber intervenido el Estado haciendo vivienda pública protegida, en lugar de dejar que sea la libre economía de mercado el que haya llevado al desastre del incremento de la burbuja inmobiliaria sin la intervención del Estado, si el Estado hubiera intervenido no se hubiera organizado el desastre que se ha organizado en España. La intervención de la política es fundamental en la economía y en la vida de los ciudadanos. Si no, nos encontraremos con otras cosas mucho más complicadas y dejamos en manos de los tecnócratas el gobierno de las cosas de los ciudadanos. Dani. Muy rápido. ¿Trabaja Izquierda Unida con un escenario de un posible adelanto electoral? No, nosotros no estamos trabajando con ese escenario porque creemos que, no digo que las condiciones estén dadas, vamos a esperar a ver si es posible que puedan reconsiderar al menos la situación y que no vaya el país a una situación de desastre como la que estamos viendo. Pero desde luego si persiste y el cuadro macroeconómico del Gobierno que ha presentado en torno a los presupuestos es que en el año 2015 vamos a tener más porcentaje de paro que cuando entró este Gobierno a la Moncloa, cuando llegó al Gobierno, seguramente que se darán condiciones en este proceso y se agudiza la situación de desestructuración social en nuestro país y de desempleo, de que empiecen a aparecer voces que le pidan adelanto de elecciones al Gobierno. Cayo Lara, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, nos hemos pasado incluso un poquito, hemos pedido también la colaboración de nuestros seguidores para que nos digan si los niños tienen demasiadas clases o no. Lupe dice que si no fuera por mis padres no sé qué haría con mis hijas en verano. Patricia, que sería bueno que los padres, sería bueno para los padres reducir las vacaciones, pero también para los hijos. Y Javier, que apunta que los profesores cobran julio y agosto y que por lo tanto deberían dar clases, aunque sea de otras materias diferentes. Señor Lara, que ha sido un placer, como siempre, tenerlo. Que se mejore usted ese herpes maldito que le está fastidiando y nos vemos dentro de poco aquí de nuevo. Pues muchas gracias. Gracias, Dani, Pilar, José Manuel. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Adiós.